Análisis del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación y las contribuciones al comercio exterior. ¿Por qué? ¿Por qué lo titulamos de esta manera? Porque efectivamente este artículo 20 tiene mucha relación con las contribuciones al comercio exterior. Si bien es cierto, aplica para todas las contribuciones, hoy nos vamos a centrar únicamente en las contribuciones al comercio exterior y vamos a dar ahí un paseíto por algunos otros artículos que están relacionados justamente con este pago de contribuciones. Bueno, vamos a entrar ya en materia y vamos a empezar con el estudio y voy a empezar con el primer párrafo que me habla del pago de contribuciones y accesorios. ¿Se tiene que hacer en dólares o se tiene que hacer en moneda nacional? Nosotros lo hacemos por mecánica en moneda nacional, pero esto es por qué. ¿Cuál es el fundamento? Pues precisamente el fundamento es el artículo 20, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, que me dice que las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional. Esto es lo que nos pega a nosotros. Los pagos que deban efectuarse en el extranjero se podrán realizar en la moneda del país de que se trate. ¿Sí? Aquí, ¿qué vamos a entender por contribuciones? Acuérdense que comentamos que este artículo es aplicable a todas las contribuciones y accesorios. Sin embargo, vamos a ubicarnos o a estudiar únicamente o a platicar únicamente de las contribuciones al comercio exterior y vamos a ver dónde, cómo y cuándo me pega, ¿no? Ok, de conformidad con el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones, espérenme tantito, ya, gracias. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Dentro de ese artículo encontramos la definición o el concepto de cada uno de ellos. En materia de comercio exterior, de estas contribuciones solo tenemos dos. ¿Cuáles son? Son los impuestos y son los derechos. Me voy directamente a las contribuciones al comercio exterior. Es muy importante, de verdad, créanmelo, entender esta parte, porque cuando yo hablo de impuestos al comercio exterior, alguien empieza y dice, IGI, IVA, IEPS, ISAN. A ver, señores, tenemos que entender que las únicas contribuciones, o los únicos, perdón, que los únicos impuestos al comercio exterior son el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación. ¿Cuál es el impuesto general de importación? El que conocemos como IGI. ¿Cuál es el impuesto general de exportación? El que conocemos como IGE. Y eso de conformidad con el artículo 2, fracción quinta de la ley aduanera, donde me dice que las contribuciones al comercio exterior son el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación. ¿A qué quiero llegar con esto y a dónde quiero ir con que me tiene que quedar claro que estos son los únicos impuestos al comercio exterior? Esto es porque no sé si se han dado cuenta que la ley aduanera, el reglamento, las reglas generales de comercio exterior me dice, se actualizarán las contribuciones al comercio exterior. Y mi siguiente pregunta es, ¿y se actualiza el IVA? A ver, si me dice que solo se actualizan las contribuciones al comercio exterior, solamente voy a entender como contribuciones al comercio exterior impuesto general de importación e impuesto general de exportación. ¿Esta parte queda clara o qué bruto, qué claro? Sí, me gustaría si me pueden levantar la mano, ya sea así o la pueden levantar con uno de los iconos que está ahí. No, es que es bien importante porque de esta manera nosotros podemos empezar a interpretar la... Perfecto, alguien me contestó por el chat, muchísimas gracias. Podemos empezar a tener pues mayor asertividad al momento de interpretar la normatividad en materia aduanera y en materia de comercio exterior que les decía que muchas veces nos resulta un poco complicado tocar, ¿no? Y entonces cuando me diga y me hable de contribuciones al comercio exterior, voy a entender únicamente impuesto general de importación e impuesto general de exportación. Si me habla de otras contribuciones, entonces sí voy a pensar en IVA y en otras que ahorita vamos a seguir viendo y analizando. Entonces, una vez
que sabemos que los impuestos al comercio exterior solo son el IGI o el IGE, vamos y nos vemos en el artículo 51 de la misma ley aduanera, me dice que se causarán los siguientes impuestos al comercio exterior: el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación. Aquí tenemos que conocer que la tasa va a variar de acuerdo al tipo de mercancía de que se trate. Sí, nosotros sabemos que la tasa del IVA es una tasa general del 16%. Sin embargo, bueno, o las exentas, ¿no? Pero bueno, si yo tuviera que poner una tasa, diría que es una tasa general del 16%. Ahora bien, si yo hablo de cuál es la tasa de los impuestos al comercio exterior, o cuál es la tasa del IGI, o cuál es la tasa del IGI, esa va a depender directamente de la fracción arancelaria. Sí, los invito a ver en la página o en el grupo este video de la primera conferencia que tuvimos el 3 de junio, en el que platicamos de la clasificación arancelaria y su importancia en el comercio exterior. Ahí les platico un poquito más de lo que es la fracción arancelaria, para qué sirve, y es justamente donde tocamos que cada una de las mercancías se va a identificar con un código numérico, y que este código numérico es justamente el que me va a dar el arancel a pagar, y voy a poder optar por pagar distintas tasas: la tasa general, preferencial, arancel PROCE, regla octava, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué me debe de quedar claro en esta parte? Que no hay una tasa general para impuesto general de importación, ni una tasa general para impuesto general de exportación. Esta tasa dependerá única y exclusivamente de la fracción arancelaria, ¿ok? Entonces, quedando esta parte clara, tengo que saber que además, o que una vez que me quedó claro que los impuestos al comercio exterior son el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación, resulta que hay otras contribuciones que se causan por operaciones de comercio exterior. ¿Y estas cuáles son? ¿Sí queda clara esta parte? Son otras contribuciones, no impuestos al comercio exterior. Y son el impuesto al valor agregado, es el IVA. ¿Cómo o cuál es la base gravable del impuesto al valor agregado? Esta la podemos ver en el artículo 27 de la ley del IVA, en la que me va a decir el valor en aduana, más el IGI, más el DTA, más el IEPS o ISAN, todas las contribuciones, y es una basesota, ¿no? La que yo voy a integrar para determinar el impuesto al valor agregado en operaciones de comercio exterior. Por lo que solamente en este artículo de la ley del IVA voy a ver cuáles son o cómo se paga. ¿Sí? Para impuesto general de importación y para impuesto general de exportación voy a tener distintas bases gravables. Eso se me olvidó comentarles. La base gravable, es decir, el monto sobre el cual se calcula la contribución al comercio exterior, es decir, el IGI, es el valor en aduana. Y el IGI es el valor comercial, el valor en aduana, de conformidad con el artículo 64 y 71 de la ley aduanera, y el valor comercial de conformidad con el artículo 79 de la ley aduanera. No todo lo que hacemos, todo lo que vemos, siempre va a tener un fundamento legal, y aquí voy a tratarles de ir compartiendo cada uno de estos fundamentos. Ahora, también otro impuesto que se va a causar por operaciones de comercio exterior es el impuesto especial sobre producción y servicios, mejor conocido como IEPS. Lo anterior de conformidad con el artículo 14 de la ley del IEPS, donde, ahora, ¿qué mercancías van a estar sujetas a IEPS? Bueno, las enunciadas en el artículo 2 de la ley del IEPS. Hoy en la tarde, que no tengan nada que hacer, pueden ir a ver qué tipo de mercancías, ¿no? Ya sabemos: gas, gasolina, diésel, bebidas alcohólicas, bebidas energizantes, bebidas con contenido bebidas y alimentos con contenido calórico, ¿no? También se van a causar los impuestos sobre automóviles nuevos, de conformidad con el artículo 2 de la ley del ISAN, el derecho de trámite aduanero, de conformidad con el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos. ¿Sí? Estos serían otras contribuciones, y si entendemos como contribuciones los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos, vemos que solamente uno de esas dos que me enuncia el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, entonces tenemos los impuestos y los derechos, ¿ok? Ahora bien, también
las operaciones de comercio exterior van a estar sujetas a aprovechamientos, que es un aprovechamiento de conformidad con el artículo 3º del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles son los aprovechamientos que se causan por operaciones de comercio exterior? Cuotas compensatorias de conformidad con el artículo 2, fracción segunda y 63 de la Ley de Comercio Exterior. Y ahí acuérdense que la tasa la tengo que consultar en cada una de las resoluciones. Va a depender del tipo de mercancía, va a depender del país de origen de la mercancía y en algunos casos también dependerá hasta del exportador. La prevalidación, conocida como el PRB, de conformidad con el artículo 16A de la Ley Aduanera, y así como la contraprestación. Son los aprovechamientos que se causan por distintas operaciones o por las operaciones de comercio exterior. Sabemos que también en el caso de las cuotas compensatorias me lo va a marcar la fracción arancelaria. Ok, ahora, el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación me habla del Índice Nacional de Precios al Consumidor y me dice que en los casos en que las leyes fiscales así lo establezcan, a fin de determinar las contribuciones y sus accesorios, se aplicará el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual será calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y se publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros 10 días del mes siguiente al que corresponda. Es decir, el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de junio se publica en los primeros 10 días del mes de julio. Esta parte queda clara dónde se publica en el Diario Oficial de la Federación y qué relación, o qué íntima relación tiene este Índice Nacional de Precios al Consumidor al momento de determinar y pagar las contribuciones, pues justamente es la actualización de estas contribuciones, que va a depender del momento que me marca la ley cuando se deben o no de actualizar. Sí, si estoy llevando a cabo una importación definitiva y entonces tengo que actualizar las contribuciones desde la fecha de entrada hasta la fecha de pago de conformidad con el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, ¿qué es lo primero que voy a tener que establecer? Aquí, lo primero que tengo que establecer es el periodo que me marque la ley. Y el periodo es muy claro, me va a decir, las contribuciones se actualizarán desde hasta, y entonces ese va a ser mi periodo. Una vez que tengo determinado mi periodo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y yo voy a pensar, y a manera de ejemplo les pongo el factor de actualización del impuesto general de importación en una operación de importación definitiva. ¿Y qué voy a, o cuáles son los índices nacionales de precios al consumidor que voy a utilizar? Voy a utilizar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, también conocido como INPC, del mes anterior al más reciente del periodo, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor al más antiguo de dicho periodo. Aquí, pues, a manera de ejemplo, voy a suponer que el periodo que yo establezco es desde la fecha de entrada hasta la fecha de pago. Suponiendo que la fecha de entrada es el 15 de enero, ¿sí?, del 2020 y la fecha de pago es hoy es 19 de junio del 2020, mi periodo de meses va a ir entre enero y junio. Voy a dividir entonces el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente, que en este caso sería junio. ¿Y cuál sería el mes anterior a junio? Mayo. Entonces voy a dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor de mayo entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más antiguo del periodo. Si mi periodo es de enero a junio y mi mes más antiguo es enero, entonces voy a utilizar el INPC de diciembre. ¿Cómo voy a obtener mi factor de actualización? INPC de mayo entre el INPC de diciembre del 2020.